Buenos días. Vamos a iniciar esta mesa sobre novedades en la estratificación de riesgo y prevención de muerte súbita en sujetos con disfunción ventricular. La doctora Carmen Espósito y yo, Antonio Aso, somos quienes vamos a moderar esta mesa. Como sabéis, la fracción de eyección es el parámetro individual más importante en la estratificación de riesgo, pero carece de importantes limitaciones, como sabéis, en especificidad y sensibilidad. A lo largo de las presentaciones que van a seguir, vamos a repasar cuáles son aquellos parámetros que pueden ser útiles para, en combinación con la fracción de eyección, poder avanzar en nuestra capacidad predictiva. En primer lugar, va a hablar el doctor Andrea Di Marco sobre técnicas de imagen más allá de la fracción de eyección. Buenos días a todos y muchas gracias a la organización por la invitación. No tengo ningún conflicto de interés. Cuando hablamos de técnicas de imagen, ¿cuáles son las cualidades de un buen predictor de muerte súbita o arritmias ventriculares? Pues aunque parezca obvio recordarlo, la primera condición es que esté relacionado con el sustrato de las arritmias ventriculares, porque desafortunadamente en la literatura hay muchos estudios, sobre todo hechos por especialistas en imagen sin colaboración con especialistas en arritmias, que evidencian como significativos parámetros que tienen una relación como mucho indirecta con el sustrato de las arritmias ventriculares. Y por lo tanto, más allá de la significación estadística, tenemos que buscar una plausibilidad fisiopatológica. Y claro, si esos parámetros no tienen una relación directa con el sustrato arrítmico, la plausibilidad fisiopatológica es baja y entonces la relevancia clínica también será baja, aunque en algún estudio pueda aparecer un resultado estadísticamente significativo. Luego, el predictor tiene que ser independiente, tiene que ser este resultado repetido en varios estudios de diferentes grupos y aparte tiene que ser un predictor potente, con una odds ratio idealmente o hazard ratio por encima de 2, porque por debajo de este valor, aunque sea un predictor significativo, su capacidad de discriminar los pacientes que van a tener un evento de los pacientes que no van a tener el evento será baja. Además, idealmente tendría que ser un predictor específico de muerte súbita y no tan específico de muerte por insuficiencia cardíaca, porque así nos permitirá diferenciar los pacientes que tengan más riesgo de muerte súbita respecto a los pacientes que tengan más riesgo de tener muerte por insuficiencia cardíaca. Y finalmente tendría que ser una técnica de imagen fácilmente estandardizable y reproducible. Es evidente que pues la fracción de eyección, sobre todo si medida por ecocardiografía, no cumple muchos de estos criterios, y en cambio el realce tardío de gadolinio por resonancia sí que cumple muchos de estos criterios. Otras de la limitación principal cuando hablamos de estudios sobre estratificación de riesgo de muerte súbita en pacientes con disfunción ventricular es el hecho de que se juntan pacientes con cardiopatía isquémica y con miocardiopatía dilatada no isquémica. A nadie se le ocurriría, pues, por ejemplo, juntar pacientes con hipertrófica y con displasia e intentar elaborar un score de riesgo de estos pacientes juntos, porque son dos patologías diferentes. En cambio, cuando hablamos de disfunción ventricular izquierda, como al final el fenotipo final es similar, o sea, FEV reducida, pues parece que no importa la etiología. Y en cambio sí que importa mucho la etiología cuando hablamos de riesgo de muerte súbita. La cardiopatía isquémica y la miocardiopatía no isquémica tienen una etiología diferente, tienen un pronóstico diferente y tienen un sustrato arrítmico diferente. Por lo tanto, no se tienen que mezclar. En cuanto al sustrato arrítmico, en los pacientes que tienen cardiopatía isquémica y disfunción, prácticamente el 100% tiene un infarto previo, por lo tanto el 100% tiene fibrosis. En cambio, en los pacientes con dilatada no isquémica, tan solo el 40% tiene fibrosis y además es una fibrosis con una arquitectura, con una estructura diferente a la del infarto del paciente isquémico. Por lo tanto, incluso en el sustrato, pues son diferentes y hay que abordarlas de manera diferente. Vamos a empezar a ver el papel de la fibrosis en los pacientes con dilatada no isquémica. Los pacientes con dilatada no isquémica hemos dicho que un 40% solo tiene fibrosis, por lo tanto hay un 60% de pacientes que no tienen fibrosis y a pesar de esto tienen disfunción severa, y entonces la simple diferenciación entre fibrosis presente o fibrosis ausente puede tener una significación pronóstica. Y hay muchos estudios que lo han demostrado. Nosotros hace un par de años intentamos
juntar esta evidencia, hicimos un metaanálisis, incluimos 29 estudios, casi 3.000 pacientes. Como endpoints utilizamos eventos duros, muerte súbita, arritmias ventriculares sostenidas, terapias apropiadas del DAI, y lo que vimos es que no había casi heterogeneidad, o sea, la mayoría de los estudios se situaba a la derecha de la línea, y luego cuando hacíamos el metaanálisis, pues los resultados globales era que el realce tardío de gadolinio se asociaba a las arritmias ventriculares y a la muerte súbita con un odds ratio de 4. Y era lo que hablábamos, ¿no? Un predictor consistente entre los estudios y además potente. Y además, cuando luego analizábamos los subgrupos, veíamos que donde había más diferencia era en aquellos estudios que habían incluido únicamente pacientes con DAI en prevención primaria. Y allí la odds ratio llegaba a ser de 8. Y es evidente que, la pregunta surge, ¿no? ¿Qué estamos haciendo implantando DAI en pacientes que sí tienen disfunción severa, pero pertenecen a la columna azul, sin realce tardío de gadolinio, bajo riesgo arrítmico? Y por otra parte, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, en el DANISH si hubiésemos incluido únicamente los pacientes de la columna roja? Disfunción severa, pero realce tardío de gadolinio, por lo tanto, elevado riesgo arrítmico. Porque vemos que cuando diferenciamos entre estudios con FEVI media por debajo del 35 o FEVI media por encima del 35, no había diferencias en el riesgo arrítmico entre esos estudios. La diferencia la marcaba la presencia de la fibrosis. Y esto luego ha sido confirmado en otro estudio sucesivo, que también en 2017 ha sido publicado por un grupo de Londres. Incluyeron 400 pacientes con dilatada no isquémica que no cumplían criterio de DAI, FEVI superior a 40%. En estos pacientes, la presencia de realce tardío de gadolinio se asociaba a muerte súbita o descargas del DAI con un hazard ratio de 9, un hazard ratio que, vamos, es muy difícil de ver en la literatura, ¿no? Tan potente, tan fuerte. Y además, la presencia de fibrosis no se asociaba al endpoint de insuficiencia cardíaca, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o muerte por insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, tenemos un predictor muy potente y muy específico para muerte súbita. El mismo grupo, este año, ha publicado otro estudio con una cohorte ya de pacientes muy amplia, 874 pacientes, dilatada no isquémica, cualquier FEVI, y el realce tardío de gadolinio era el único predictor de muerte súbita con un hazard ratio de 4. Y vemos que la FEVI no cuenta, la fracción de eyección del ventrículo derecho no cuenta, el volumen del ventrículo izquierdo no cuenta, cuenta solo, en este estudio por lo menos, el realce tardío de gadolinio. Y además era un predictor, también en este estudio, específico para la muerte súbita. Su capacidad de predecir la muerte súbita era mucho más potente que la capacidad de predecir la mortalidad global. Además, en este estudio fueron un poco más allá y lo que vieron era que no había una relación lineal entre la cuantificación de realce tardío de gadolinio y el riesgo. O sea, un paciente con dilatada no isquémica, incluso que tenga una mínima fibrosis a nivel septal, pues ya tiene riesgo. No hay un cutoff a partir del cual hay más o menos riesgo. La simple presencia incluso de una cantidad baja de fibrosis implica riesgo. Luego, el riesgo máximo era si el realce tardío era septal y además en la pared libre, era subepicárdico o con varios patrones. Y la inclusión de realce tardío incrementaba significativamente el poder predictivo del modelo. En los pacientes con cardiopatía isquémica no podemos hacer esa distinción entre presencia y ausencia porque prácticamente todos la tienen, los que tienen disfunción, pero lo que sí podemos es caracterizar el infarto. En este estudio, liderado por el doctor Berruezo de aquí de Barcelona, en el que ha colaborado varios hospitales de Barcelona, lo que se hacía era una resonancia a todos los pacientes a los que se iba a implantar una terapia de resincronización y esta resonancia se reconstruía con un programa específico ADAS que te permite reconstruir la cicatriz en varias capas, desde el endocardio hasta el epicardio, te permite identificar los canales de tejido heterogéneo que podrían mediar los circuitos de reentrada de las taquicardias. Entonces vemos que en la izquierda, a la izquierda de la imagen vemos un infarto, digamos, muy heterogéneo, y a la derecha un infarto también muy extenso, pero muy homogéneo. Es más probable que el infarto de la izquierda dé arritmias y que el infarto de la derecha dé, por ejemplo, muerte por insuficiencia cardíaca. Y efectivamente en este estudio vieron que los canales eran un predictor de eventos arrítmicos durante el seguimiento y que en los pacientes isquémicos o bien una cicatriz muy pequeña o bien la ausencia de canales, incluso una cicatriz grande, tenían un valor predictivo negativo del 100% para eventos arrítmicos durante el seguimiento.
El real Z-tiodegadolinio no es perfecto, tiene varias limitaciones. La primera, que no es cuantitativo, luego no detecta fibrosis difusa y en algún estudio parece que podría ser poco específico para TV polimórfica o fibrilación ventricular. La resonancia hoy en día nos permite también otras técnicas de evaluación de la fibrosis difusa, que son el mapeo T1, mapeo T1 nativo, mapeo T1 post-contraste y cálculo del volumen extracelular. Son técnicas que tienen validación histológica y, lo más importante, son técnicas cuantitativas. Empiezan a salir estudios sobre su impacto sobre la mortalidad y los eventos de insuficiencia cardíaca. Todavía hay muy poco sobre su impacto en cuanto a eventos arrítmicos o muerte súbita. En cuanto al mapeo T1, hay 3 estudios yo he encontrado en la literatura con muy pocos pacientes, resultado algo heterogéneo en la dilatada no isquémica. Creo que pues, se necesitarán más estudios sobre estos parámetros. Pero lo que sí es interesante de estos parámetros es que nos permiten una cuantificación exacta o sea, un análisis cuantitativo de la cicatriz, incluso de esa cicatriz localizada que se ve con el realce tardío de gadolinio, pues estos parámetros te permiten analizarla desde el punto de vista cuantitativo, y entonces yo creo que nos permitirán un análisis más reproducible entre grupos de las cicatrices, tanto isquémicas como, por ejemplo, en este caso hay un ejemplo de una cicatriz septal, una hipertrófica, y esto yo creo que en el futuro será muy importante. Y ya para acabar, otras técnicas que pueden ser de interés, pues como el strain. El strain es una manera de analizar la función miocárdica más fina respecto a la FEVI simplemente. En pacientes con cardiopatía isquémica se han realizado varios estudios con muchos pacientes. Lo que pasa es que los resultados son heterogéneos. En algunos el Global Longitudinal Strain, GLS, o la Mechanical Dispersion, MD, pues salen positivos, en otros salen negativos. Lo que sí sale casi siempre negativo es la FEVI. Casi nunca la FEVI es una variable predictora en estos estudios. Y yo me intentaría concentrar en esos 2 estudios que he marcado en negrita, que miraron el strain del infarto y que encontraron que el strain de la border zone sí que era un predictor de arritmias ventriculares. ¿Por qué? Porque pues esos estudios se han concentrado en el sustrato, y yo creo que es allí la dirección a la que tenemos que tender. Por lo que respecta a la dilatada no isquémica, el strain tiene pocos estudios con pocos pacientes y, por lo tanto, bueno, todavía no sabemos si puede tener un papel o no. Hay que recordar que el strain por ecocardiografía es una técnica que puede tener variabilidad interoperador y, sobre todo, tiene variabilidad entre softwares diferentes. Estas limitaciones pueden ser superadas por el strain por resonancia, que es una técnica más novedosa, y seguramente empezarán pronto a aparecer estudios con esta técnica. Entonces, ya para concluir, yo creo que para la estratificación de riesgo de muerte súbita en pacientes con disfunción, primero de todo, se tiene que analizar por separado los pacientes con cardiopatía isquémica y miocardiopatía dilatada no isquémica. Este es el punto ya clave inicial. En los pacientes con dilatada no isquémica, la simple distinción entre ausencia o presencia de realce tardío de gadolinio sí que discrimina a los pacientes con mayor riesgo de arritmias ventriculares o muerte súbita. Y yo creo que estamos en un punto en que la evidencia es tan fuerte que ya se necesitan ensayos clínicos sobre el beneficio del DAI en prevención primaria, estratificando la entrada en el ensayo clínico en base a la presencia o ausencia de realce tardío de gadolinio. En los pacientes con cardiopatía isquémica, el estudio de las características histológicas o funcionales de la cicatriz y la heterogeneidad de la cicatriz pueden ser muy prometedoras. Y luego otras técnicas como el mapeo T1 o el strain, pues también tienen su interés, pero hay que acabar de probar su valor efectivo. Y finalmente, yo creo que es muy importante que haya una colaboración entre electrofisiólogos y especialistas en imagen. Nosotros no podemos ser especialistas en imagen, ellos nos tienen que decir pues, qué nos podemos esperar de cada técnica, pero nosotros también tenemos que indicar, direccionar, guiar la investigación hacia aquellos parámetros que estén relacionados directamente con el sustrato arrítmico, porque solo de esta forma podremos tener resultados, digamos, plausibles desde el punto de vista fisiopatológicos, más comprensibles y yo creo también más relevantes desde el punto de vista clínico. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. A continuación, el doctor Jesús Álvarez García nos va a hablar de marcadores biológicos de muerte súbita. Buenos días a todos.
En primer lugar, quería agradecer a la organización la oportunidad de poder participar en esta reunión tan prestigiosa. El título de mi charla lleva el nombre que ven aquí, Marcadores biológicos de muerte súbita. Les admito que he tenido que darle varias vueltas para pensar cómo lo orientaba, y hablando con los otros ponentes me preguntaban, ¿vas a hablar de genes? Podría hablar de muchas cosas, y me he querido limitar a hablar de biomarcadores circulantes. No tengo ningún conflicto de interés en relación con esta presentación. Este será el índice que desarrollaré brevemente, y a modo de introducción, aunque ustedes todos lo saben perfectamente, ya saben que la muerte súbita, a pesar de los avances en los desfibriladores, en el tratamiento farmacológico y demás, pues sigue siendo un problema sanitario de primer orden. Y si cogemos, por ejemplo, los datos de Estados Unidos, y esto es una serie ya clásica, pero que está vigente, en torno a 300, 400.000 muertes súbitas se producen en un país como Estados Unidos cada año. Y se produce la siguiente paradoja desde el punto de vista epidemiológico, y es que la mayor parte de esas muertes súbitas se producen en aquellos grupos de población que aparentemente no son de alto riesgo. Y donde nosotros ponemos el foco es en aquellos que obviamente tienen un riesgo mucho mayor, pero en términos absolutos los números son mucho más reducidos. Y es que, de hecho, como ustedes saben también, la mayor parte de las muertes súbitas, hasta 2/3, se producen en pacientes que aparentemente, o en personas que aparentemente no tenían o bien una cardiopatía conocida o estaban catalogados de bajo riesgo. ¿De acuerdo? Tampoco quiero darles mensajes solo negativos. También he de decirles, recientemente, el año pasado, en New England, o hace 2 años ya, en una revisión bastante sistemática del avance de los tratamientos farmacológicos en los pacientes con disfunción ventricular, en insuficiencia cardíaca, hemos visto que también los fármacos, los inhibidores del sistema renina-angiotensina, los betabloqueantes, el sacubitril o el sartán, como me imagino luego se comentará, pues han ido decreciendo, ¿no?, esa tasa de muerte súbita, y en los últimos 20 años podemos decir que casi hemos reducido a la mitad la incidencia de muerte súbita en pacientes con disfunción ventricular, que son los que estamos tratando en esta mesa. Otra buena pregunta es, ¿qué es un marcador biológico?, como decía al principio. Bueno, pues el grupo de consenso de expertos dice que es cualquier característica que se puede medir de forma objetiva y que permite evaluar desde un proceso normal a un proceso patológico o una intervención médica. Obviamente, cualquier biomarcador o marcador biológico, como objetivo principal, tendrá el mejorar el cuidado del paciente, desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Hoy vamos a hablar sobre todo de la estratificación de riesgo. Y ya unos autores nos dijeron hace no muchos años que tienen que tener unas condiciones, porque si ustedes van a PubMed, el aluvión de literatura que hay de biomarcadores en cualquier cardiopatía, y en este caso en particular también, es inmenso. Tienen que cumplir 3 características. Los podemos medir en la práctica clínica habitual, realmente tienen un valor adicional respecto a lo que ya hacemos, por ejemplo la FEBI, como apuntaba Andrea, y nos ayudan realmente a cambiar el sentido de nuestras decisiones, y para eso pues deben ser precisos, deben ser reproducibles cuando los midamos, como decía Andrea, deben ser coste efectivos. En un sistema como el nuestro esto es fundamental. Tienen que ser robustos, no puede ser que nosotros los veamos en nuestra serie y cuando los queremos validar en el hospital de enfrente, pues no discriminan bien. Y sobre todo, como decía, tienen que ayudarnos a cambiar el sentido de nuestras decisiones, o que nos reafirmen o que bien nos hagan reconsiderar nuestra propuesta. ¿Y cómo lo evaluamos? Porque esto queda muy bien dicho así, pero ¿cómo los evaluamos? Pues también hay una metodología específica, y esto quería al menos comentarlo en la introducción. Tenemos que utilizar parámetros de discriminación, es decir, hasta qué punto este biomarcador en concreto del que voy a hablarles a continuación nos ayuda a predecir la ocurrencia o no de este evento. ¿Realmente se ajusta lo predicho a lo que ocurre realmente en nuestra serie? ¿Calibra bien ese biomarcador? Y sobre todo, lo más importante, ¿reclasifica? ¿Nos ayuda a cambiar el sentido de nuestras decisiones? Por ejemplo, si yo cojo ahora la población, o cogen ustedes la población de Barcelona, y quieren ver la incidencia de muerte súbita en los pacientes con disfunción ventricular, pueden utilizar un score, que no sé si conocen, pero probablemente sí, que es el MUSIC, que se gestó aquí en nuestro país, y nos preguntamos, ¿la troponina T ultrasensible nos ayuda sobre lo que ya tenemos a cambiar el sentido de nuestras decisiones? Pues tendremos que utilizar estos parámetros de los que les hablo. ¿Qué biomarcadores tenemos y qué evidencias tenemos en muerte súbita? Pues he de decirles que no tenemos mucha, ¿de acuerdo? Brevemente,
Los biomarcadores podemos clasificarlos de muchas maneras. El doctor Bramwell hace aproximadamente 10 años, y es la clasificación quizá más vigente, optó por intentar clasificarlo según la vía fisiopatológica en la insuficiencia cardíaca que representaran más, porque como bien ha dicho Andrea, la insuficiencia cardíaca es, ¿no?, al final un síndrome clínico que abarca muchas etiologías distintas y distintos biomarcadores podrán reflejar más alguno de esos ejes fisiopatológicos que están más involucrados y en relación más con la muerte súbita en concreto. Yo sobre todo les hablaré de estos que he marcado aquí, los péptidos natriuréticos, el ST2 y la galactina 3. Al principio les he hablado hace un momento del MUSIC. Este es el MUSIC. El MUSIC fue una calculadora de riesgo que se desarrolló en una población de aproximadamente 1000 pacientes. Es un estudio multicéntrico a nivel español en el que participaron muchos hospitales y que intentó predecir desde un punto de vista preciso el tipo de muerte de los pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular. Y construyó varios scores, que son los que tienen aquí, y en el último también fueron capaces de predecir el riesgo de muerte súbita con una aceptable discriminación. Y ya en esas variables que formaban parte del score, en las que está la etiología isquémica, tener una aurícula izquierda dilatada, tener trastornos de conducción, como ustedes saben, también es un parámetro de riesgo para la muerte súbita, y por primera vez aparecía, en este caso un biomarcador, el péptido natriurético, con un punto de corte útil, que es fácil de acordarse, que es más allá de 1000 nanogramos por litro. Otros autores, en este caso de Estados Unidos, han intentado evaluar en concreto la capacidad pronóstica del NT-proBNP, de los péptidos natriuréticos o del BNP, para predecir muerte súbita. En este caso les presento un estudio del grupo de Boston, en el que cogieron aproximadamente unos 600 pacientes en el momento en el que se les refería al paciente para implantar un DAI en prevención primaria en pacientes con disfunción ventricular. Y en el momento de la implantación les determinaban el valor basal de NT-proBNP o de BNP. Y a lo largo del seguimiento, algo más de un año, intentaron ver si este parámetro basal identificaba a aquellos pacientes que tenían más riesgo de muerte súbita y, bueno, pues los hazard ratio, según los puntos de corte que nos ha propuesto Andrea, que al menos sean mayor de 2, pues parece que sí, ¿no? Tenemos hazard ratio de 13, hazard ratio de 5. En el caso del BNP, un poco más modestos, pero aún así significativamente podían discriminar pacientes con más riesgo. Parece que el NT-proBNP o el BNP, los péptidos en general, nos ayudan a identificar pacientes con disfunción ventricular que tienen más riesgo de muerte súbita. Les decía y he puesto mucho hincapié en el tema de la reclasificación, y esto es importante porque, muy bien, pues me ayuda a identificarlo. ¿Y si modifico el biomarcador? ¿El riesgo se modifica? Pues sí, efectivamente. En otro análisis, en este caso es un subanálisis del MAD-ICRT, identificaron de la misma manera pacientes con el NT-proBNP o el BNP en este caso a nivel basal y lo midieron a lo largo del seguimiento. Y no solo los que tenían un valor más alto tenían más riesgo, sino aquellos que a lo largo del seguimiento, por respuesta a la propia CRT o por el tratamiento farmacológico o porque estuvieran mejor compensados, aquellos que tenían una variación del péptido a la baja, aquellos que tenían péptidos que luego se reducían, el riesgo se modificaba y podían pasar de un alto a un bajo riesgo. El DANIS, que ha dado para muchos debates sobre sus resultados, que conocen también ustedes muy bien. Una cosa que en ocasiones no remarcamos es que en el subanálisis por grupos clínicos de interés también podemos comprobar que en aquellos que tienen los péptidos bajos parece que los resultados pueden ser diferentes, ¿de acuerdo? ¿Qué otros biomarcadores tenemos? Pues sobre la base de que los péptidos natriuréticos, que además están en la práctica clínica bastante extendida, ¿qué otros biomarcadores tenemos? Les hablaba del ST2. Bien, volvemos a la población del MUSIC. Este es un estudio más pequeño, en este caso es un estudio de casos y controles, en el que se cogieron pacientes seleccionados de la población del MUSIC y pacientes que habían tenido muerte súbita y se determinaron niveles tanto de péptidos como de ST2 y, como pueden comprobar, aquellos que tenían o que habían presentado una muerte súbita en el pasado tenían niveles más elevados tanto de péptidos como de ST2. Y sobre todo la combinación de los dos nos hacía afinar un poquito más, ¿de acuerdo? Según tuvieran uno de los dos bajos o los dos elevados, como en la columna que ven más hacia su derecha, donde la tasa a 3 años se dispara una barbaridad casi por encima del 70%.
otros biomarcadores añadidos a estos dos, como la galactina 3, y esto es un subanálisis de un ensayo clínico del Heart Failure Action, que aleatorizó a los pacientes a un programa de rehabilitación cardíaca o no. O sea, es un análisis un poco a posteriori. También, en este caso, la capacidad de discriminación de los biomarcadores, aunque en la columna de la derecha del todo ven que efectivamente a valores de biomarcadores más altos el riesgo de muerte súbita es mayor, si lo comparamos con los otros modos de muerte habitual en insuficiencia cardíaca, como puede ser el fallo de bomba o la muerte no cardiovascular, no predecían tan bien, que es lo que vemos aquí con el índice C del que les hablaba al principio, ¿no? La capacidad de discriminación. En la columna central ven que los índices C mejoran significativamente cuando a un modelo clínico estándar que pueda incluir la edad, el sexo, la clase funcional de la anija, la fracción de eyección, cuando le añadimos biomarcadores uno detrás de otro, parece que el modelo clínico discrimina mejor para hablar, por ejemplo, de mortalidad por fallo de bomba, pero en el caso de la muerte súbita, pues la discriminación no se apura tanto. Sí, quizás sea más interesante esto, que es la reclasificación. Por ejemplo, en las columnas de la izquierda, en color más claro, ven un número 38, y si no se lo digo yo, estos son pacientes de bajo riesgo que, según los biomarcadores altos, nos pasan directamente a la columna de alto riesgo. De la misma manera, en las columnas de más de la derecha, con un color más claro, los pacientes que ven abajo son pacientes que tienen biomarcadores bajos y los podemos reclasificar a un riesgo menor. Estrategias multimarcadores hay muchas. Yo le voy a hablar de una que estamos realizando aquí también en Barcelona, aprovechando la cohorte del Reading Score 2, en el que hemos intentado valorar el valor pronóstico adicional de una estrategia multimarcador, con estos 6 que ven allá, que hemos medido en un episodio de hospitalización por insuficiencia cardíaca, tanto al ingreso como al alta. Y, bueno, la verdad es que solo el NT-proBNP al alta ha sido el único biomarcador de esos 6, bien al ingreso o bien al alta, que ha tenido una capacidad discriminativa mayor. Por tanto, los biomarcadores nos pueden ayudar, pero obviamente por sí solos, en una situación como la insuficiencia cardíaca y la disfunción ventricular con etiologías tan dispares, pues no les podemos pedir más de lo que ya les he expuesto. Probablemente en el futuro tengamos que agregar muchas de estas otras herramientas que les han explicado, les explicarán a continuación. Y a modo de conclusión, pues recordarles que aunque la muerte súbita continúa siendo un problema de salud de primer orden, la mayoría de eventos se producen paradójicamente en los grupos que no tenemos identificados como de alto riesgo, que los biomarcadores podrían ser útiles en esta estratificación del riesgo de muerte súbita, pero como bien decía Andrea, para ello necesitamos estudios específicamente diseñados con este fin y, lo más importante, también validarlos en otras poblaciones, no solo conformarnos con nuestros resultados. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el doctor Julio Martín nos va a hablar de la estratificación invasiva y no invasiva. Julio. Bien, muchas gracias a la mesa, muchas gracias a la SEA por la invitación nuevamente este año, aunque el tema que me ha tocado realmente cuando lo vi, pensé, bueno, a ver qué explico yo aquí, porque en realidad la estratificación invasiva y no invasiva, fuera de lo que estamos acostumbrados, que es la fracción de eyección, a mí se me hacía un poco complicado. Y entonces pensé, digo, bueno, hablaré de resonancia magnética, pero ya había una mesa de resonancia magnética, hablaré de temas genéticos, pero pensaba que el tema de marcadores biológicos lo tocaría. Y esto. Obviamente nada que declarar, yo me declaré a mi mujer en su momento y declaro Hacienda cada año, pero no tengo nada que declarar en este evento. Y un poco centrando el tema, yo creo que fundamentalmente aquí nos referimos a la prevención primaria. En prevención secundaria todo el mundo sabe que hay unos parámetros que nos hacen saber qué riesgo tiene el paciente y hay una serie de estudios que van a favor de saber qué hacer, ¿no? Pero en prevención primaria hay cosas más cuestionables, sobre todo fundamentalmente porque hablamos de dos tipos de patologías que son bastante diferentes. Una es la miocardiopatía isquémica, donde hay bastante evidencia, hay una serie de estudios que han puesto sobre la mesa qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que hacerlo. Y en miocardiopatía no isquémica el problema que tenemos es que aquí hay un gran cajón desastre donde fenotípicamente, como ha dicho mi compañero, se parecen mucho, o sea, hay una disfunción ventricular, pero genotípicamente probablemente no sea lo mismo, ¿eh? Entonces yo creo que aquí sí que, aunque hay mucha evidencia también, esta evidencia realmente es mucho más heterogénea.
En cuanto a la cardiopatía isquémica, basado fundamentalmente en la fracción de eyección, a los pacientes, y sabemos que los pacientes con fracción de eyección por debajo del 30%, y sobre todo a través del estudio MADIT-2, o fracción de eyección por debajo del 35% con clases funcionales avanzadas, basados en el SCAF-HEF, se les recomienda el implante del desfibrilador, ya que estos estudios han demostrado una menor mortalidad que el tratamiento médico estándar. Por tanto, un simple punto de corte de fracción de eyección es el que define el riesgo de muerte súbita. Sin embargo, la reducción de la mortalidad absoluta en el MADIT-2 demostró la necesidad de implantar 17 DAIs para salvar una vida, y esto aún fue peor en el SCAF-HEF. La estratificación de riesgo, además, en el periodo inmediatamente postinfarto o por revascularización, aún hay más lagunas. El estudio DYNAMIT, hecho entre el día 6 y 40 postinfarto en pacientes con fracción de eyección por debajo del 35% y disfunción autonómica, o el IRIS, entre el 5 y 31 días postinfarto con fracción de eyección por debajo del 40% y con frecuencia cardíaca en reposo elevada y taquicardías ventriculares no sostenidas en el Holter, o el CABG Patch, que es un estudio ya bastante antiguo, con fracción de eyección por debajo del 35 y con señal electrocardiográfica promediada de señales anormal, randomizados a desfibrilador o control tras cirugía de revascularización, fueron negativos. O sea que en realidad estos estudios no demostraron el beneficio del desfibrilador justo después de un infarto. Pero sabemos que justo después de un infarto, concretamente en los primeros 6 meses postinfarto, el riesgo de muerte súbita es cuando es más alto. Y eso es independiente, obviamente a peor fracción de eyección, mayor riesgo, pero es independiente de la fracción de eyección. O sea, todos los grupos por fracción de eyección muestran que uno cuando se muere postinfarto generalmente suele ser en los primeros 3, 4, 5 meses, hasta 6 meses. A partir del 6º mes empieza a entrar ya en meseta y sobre todo a partir del año se estabiliza. Por tanto, aquí tenemos una falta de poder estratificar bien qué pacientes son los que realmente tienen riesgo. Cuando nos vamos a los estudios en miocardiopatía dilatada no isquémica, pues antes del DANIS teníamos una serie de evidencia que para mí era weak evidence, o sea, yo con esto, que las guías salieran con esta poca evidencia a implantar desfibriladores en este tipo de pacientes, a mí fue una cosa que me sorprendió, porque básicamente el único estudio, que de hecho era un subestudio del Companion, que fue positivo para demostrar el beneficio del desfibrilador, como digo, estaba basado solamente en 397 pacientes. El resto de estudios, como ven, todos tocan la línea del medio, la línea del 1, pero el metaanálisis, obviamente, con que había una concordancia y había una homogeneidad de datos, pues salió positivo. Pero luego vino el DANISH, y el DANISH nos dijo que efectivamente en este tipo de pacientes no había diferencias en cuanto a la mortalidad total. Obviamente, un desfibrilador no es un pisapapeles, un desfibrilador es un aparato que sirve para desfibrilar. Si hay arritmias ventriculares, si hay fibrilación ventricular, el aparato va a actuar y obviamente sí que hubo una reducción de los eventos arrítmicos. ¿Qué características tuvo el DANISH? Y esto supongo que también me lo comentará mi compañero, pues que estaban excesivamente bien tratados, estaban hiper bien tratados, tenían unas tasas de resincronización muy alta y tenían unos fármacos muy bien puestos y a dosis correctas, es decir, pacientes que tenían beta bloqueantes bien puestos, tenían inhibidores del sistema renina-angiotensina, inhibidores de los mineralocorticoides, y aún no había salido el sacubitril/valsartán, pero obviamente si el PARANIS se hubiera publicado antes, a lo mejor también lo hubieran metido y ya no hubiera sido más, incluso con reducción de muerte súbita. Por tanto, si la fracción de eyección, y al final es lo que quiero llegar, no nos vale para estratificar, ¿qué nos queda? Entonces, podemos plantear si hay datos demográficos como la edad o el sexo que nos puedan beneficiar, si hay test invasivos como el estudio electrofisiológico que nos puedan ayudar, o test no invasivos. Ya hemos hablado de la resonancia magnética, aunque la resonancia magnética, como ha dicho Andrea, tiene el problema de que dónde está el punto de corte de carga para decidir qué pacientes necesitan un desfibrilador o no. Los test genéticos, en esto no he querido meterme pensando que hablaría mi compañero, pero básicamente lo único que conocemos en este momento es que hay una serie de variedades genéticas, como son todas las laminopatías, que obviamente cuando se detectan este tipo de pacientes con miocardiopatías no dilatadas, pues son pacientes que realmente requieren un desfibrilador. Marcadores electrocardiográficos. Yo llevo ya muchos años en esto y hace años que los oigo y esto nunca ha terminado de salir nada. Y los índices de disautonomía, que aún peor. Por edad, bueno, en el DANISH, y cuando uno analiza los subgrupos, se vio que los pacientes por debajo de 68 años tenían cierto beneficio del desfibrilador, mientras que los pacientes más mayores, más enfermos, el beneficio del desfibrilador se perdía. En cuanto al sexo, y hoy es el Día de la Mujer, perdone que se lo diga, pero las mujeres están infrarrepresentadas en los estudios de cardiopatía isquémica, específicamente en el MADIT-2 y en el SCAF-HEF. Aún así, el sexo femenino demostró tener un menor beneficio del DAI respecto a los varones, aunque conservó la significación en el grupo de miocardiopatía isquémica,
Pero es que si nos vamos al grupo de miocardiopatía dilatada no isquémica, la verdad es que no ha habido ningún beneficio para la mujer. ¿Qué hacemos? ¿Las excluimos? Yo no lo voy a decir en el día de hoy, no lo voy a decir desde luego. Los test invasivos, el estudio electrofisiológico. El estudio electrofisiológico, bueno, nosotros somos electrofisiólogos, la estimulación ventricular programada puede revelar la presencia de un circuito de reentrada y aparentemente, sobre todo cuando uno piensa en miocardiopatía isquémica, piensa, bueno, pues esto es la panacea porque esto es realmente lo que necesito, poder hacer una inducción, ver si realmente el circuito es inducible y en estos pacientes pues implanto un desfibrilador. Realmente en el MADIT-1 y en el MAST, el estudio electrofisiológico positivo junto a la fracción de eyección deprimida permitió estratificar el riesgo conduciendo a una reducción de la mortalidad total de entre un 23 y un 31%, o sea, 4 veces superior a la observada, por ejemplo, en el MADIT-2, donde solo tomaba un punto de fracción de eyección más bajo, pero no era tan bueno. Los pacientes con fracción de eyección por debajo del 40% y que además tenían un estudio electrofisiológico negativo, sobre todo del MAST, fueron dados de alta sin DAI y mostraron una mortalidad rítmica muy baja. Y, de hecho, el PROTECT-ICD es un estudio que está en marcha, que utiliza el estudio electrofisiológico para guiar el implante de desfibrilador en pacientes con fracción de eyección por debajo del 40% entre 3 y 40 días postinfarto. Seguimos porque básicamente el problema está en el momento postinfarto. Nos dirá los resultados en el 2021. El problema del estudio electrofisiológico. Bueno, el estudio electrofisiológico, el problema que tiene es que si la taquicardia es por reentrada, de acuerdo, pero si hay otros mecanismos de taquicardia, por actividad desencadenada, por aumento del automatismo, ya no funciona tan bien. El problema del estudio electrofisiológico es que su sensibilidad y especificidad a veces tampoco es tan buena. Obviamente es específico, pero no es tan sensible, porque hay muchos pacientes que no son inducibles, por tanto, el valor predictivo negativo es bajo. ¿Cómo podemos mejorar esto? Bueno, se pueden proponer muchas cosas, hacer estimulación en APEX y en tracto de salida, con ciclos hasta 200 milisegundos, se puede utilizar hasta el cuarto extraestímulo, como luego comentaré. No hay que considerar, obviamente, por pérdida de especificidad a los pacientes donde se induce fibrilación ventricular o taquicardias polimórficas, sobre todo con ciclos muy cortos, por debajo de 200. Pero, ¿cómo podemos mejorar esto? De hecho, incluso hasta se podría, hay autores que han hecho estimulación en ventrículo izquierdo, pensando que de esta manera están más cerca del circuito de reentrada y probablemente podrían ser más fácilmente inducibles. Comento solamente este estudio del cuarto extraestímulo porque algunos autores han demostrado que añadiendo un cuarto extraestímulo, o sea, el tren más 4 extraestímulos, son capaces de inducir taquicardias ventriculares y eso puede aumentar el valor predictivo del estudio electrofisiológico. Y eso me refiero a este estudio, un estudio publicado ya en el 2012, donde recogió una serie de pacientes y seleccionó a los pacientes con fracción de eyección por debajo del 40%, y, en fin, excepto los que rechazaron y todo eso, se quedaron 432, donde se pudo hacer el estudio electrofisiológico en el 13 día postinfarto. Y un porcentaje importante, un 62%, fueron un estudio electrofisiológico negativo y el otro eran positivo. Aquí hay un error en la diapositiva, era positivo. Pero esta positividad se obtuvo con 2 extraestímulos en el 24% de pacientes, con 3 extraestímulos en el 46% de pacientes y aún había un 30% extra de pacientes que se consiguió la inducción con un cuarto extraestímulo. Y se vio además en el seguimiento que los pacientes que no eran inducibles tenían un mejor pronóstico que los pacientes inducibles, que los pacientes con 2 o 3 extraestímulos eran los que peor pronóstico tenían en cuanto a eventos arrítmicos, pero que los pacientes que se inducía con un cuarto extraestímulo, sobre todo el primer año, la probabilidad de riesgo arrítmico era tan alta o tan específica como los pacientes con 2 o 3 extraestímulos. Es verdad, y yo reconocía en este estudio, que estas taquicardias que se inducían con un cuarto extraestímulo tenían ciclos muy cortos, o sea, ciclos cortos, y sobre todo eran inestables, o sea, con lo cual requerían cardioversión inmediata, pero los consideraban positivos. Test no invasivos. Y los test no invasivos son básicamente los marcadores del electrocardiograma, alternancia a la onda T, fragmentación del QRS, duración del QRS y promediados de señales del electrocardiograma. He de reconocer que nosotros no utilizamos ninguno de estos en la práctica clínica habitual. La microalternancia de la onda T se refiere básicamente a la fluctuación latido a latido de la onda T como reflejo de una dispersión de la repolarización. Un metaanálisis enorme de más de 45 estudios que ahora veremos indica que la microalternancia de la onda T es el predictor más potente de este tipo de elementos no invasivos, pero en pacientes con cardiopatía isquémica el significado de la microalternancia de la onda T no está clarificado. Este es el metaanálisis que les decía. Hay más de 6.000 y pico de pacientes en 45 estudios que finalmente, después de hacer una búsqueda bibliográfica completa, se vio que podían servir para analizar esto.
y se vio que cuando uno analizaba los parámetros autonómicos, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la sensibilidad barro refleja o la turbulencia de la frecuencia cardíaca, podían ser marcadores, pero no eran específicos y, como ven, todos tocan la línea del 1. Cuando uno mira parámetros funcionales, pues sigue reafirmándose en lo mismo. O sea, la dilatación telediastólica del ventrículo izquierdo y sobre todo la fracción de eyección siguen siendo los parámetros, y de hecho por eso nos hemos basado en esto hasta ahora, siguen siendo los parámetros más potentes para predecir qué pacientes requieren o no esto. Esto estoy hablando de pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica. En pacientes con... el estudio electrofisiológico o la presencia de taquicardias ventriculares no sostenidas también demostraron un valor predictivo importante, y dentro de los parámetros de despolarización y de repolarización, la fragmentación del QRS, la dispersión del QRS y la señal promedio de señales y la microalternancia de la onda T, como he dicho, la microalternancia de la onda T es la que mejor se comportó. Pero todo esto, ya digo, en la práctica clínica habitual, y hace años que lo vamos arrastrando, no acaba de arrancar. En pacientes con cardiopatía isquémica, la microalternancia en la onda T en el estudio máster mostró que en pacientes postinfarto con fracción de eyección por debajo del 35%, a los que se le implantó un DAI, la alternancia en la onda T solo era positiva en el 51% de los casos, por tanto, discrimina muy mal. En el ABCD trial, en pacientes con enfermedad coronaria y fracción de eyección por debajo del 40%, en pacientes con taquicardia ventricular no sostenida, la alternancia microalternancia en la onda T tenía un bajo valor predictivo, y la combinación de microalternancia en la onda T, la turbulencia de frecuencia cardíaca en pacientes 8 semanas postinfarto y con fracción de eyección por debajo del 50% se está testando en un estudio que es el REFINE ICD, que pretende tener los resultados para 2021. Índice de disautonomía, variabilidad de la frecuencia cardíaca, frecuencia elevada de reposo, turbulencia de la frecuencia cardíaca, todos ellos se han mostrado malos predictores de muerte súbita, y la suma de algunos de estos predictores a la fracción de eyección no resultó eficaz en estudios como el DYNAMITE y el IRIS. Por tanto, yo creo que en conclusión, la fracción de eyección no es un buen parámetro para evaluar el riesgo de muerte súbita, al menos en pacientes con miocardiopatía no isquémica, y es un parámetro regular en los pacientes con cardiopatía isquémica, pero de hecho es el más robusto que tenemos. El estudio electrofisiológico continúa siendo una herramienta útil, especialmente en pacientes con cardiopatía isquémica, especialmente si lo podemos hacer con un 4 estímulo o incluso estimulando en 2 sitios del ventrículo derecho. Los test no invasivos, como la microalternancia en onda T, solo se han mostrado útiles en miocardiopatía dilatada no isquémica, pero siguen estando reflejados en guías como indicación tipo 3, con lo cual tampoco, por lo menos en la de 2015, en la europea seguían saliendo como indicación tipo 3. La resonancia magnética y los test genéticos podrían ayudar a estratificar mejor el riesgo, pero tampoco estoy del todo seguro hasta qué punto nos van a ayudar si tenemos puntos de corte específicos, y tal vez la combinación de muchos de estos parámetros permita la estratificación mejor, especialmente en la fase más vulnerable, que son los 3 primeros meses postinfarto. Durante este tiempo, tal vez los chalecos desfibriladores podrían ser una buena opción para evitar la muerte súbita, especialmente en este periodo vulnerable de tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Julio. Y ahora, para finalizar, el doctor Carlos de Diego nos va a hablar sobre tratamiento farmacológico en la prevención de muerte súbita. Agradecer a la sección de arritmias la posibilidad de representar a las unidades de insuficiencia cardíaca y unidades de arritmias de los hospitales de Torrevieja y Elche Vinalopó. Y la charla va a tener 3 puntos. Uno sería la optimización del tratamiento de insuficiencia cardíaca y la utilidad que puede tener en prevención de riesgo de muerte súbita. El segundo punto, antes de decidir implantar un desfibrilador, cómo podríamos estratificar el riesgo de muerte súbita, sobre todo en pacientes no isquémicos, en base al tratamiento farmacológico. Y, finalmente, después de implantar un desfibrilador, el riesgo de muerte súbita persiste y cómo podemos mejorar este riesgo y disminuirlo. El primer mensaje es que los pacientes que tienen un desfibrilador implantado, a la luz de los ensayos clínicos, no tienen 100% de protección frente a muerte súbita. Pese a que es el método más eficaz que disponemos para reducir muerte súbita, el desfibrilador, en prevención primaria reduce un 61%, por tanto 39% de los pacientes siguen teniendo muerte súbita con un DAI, y en prevención secundaria el 50% previene y el 50% con un DAI pueden tener muerte súbita. Por tanto, es necesario asociar al desfibrilador otras terapias para reducir la muerte súbita, y aquí es donde entran en juego los fármacos de optimización de insuficiencia cardíaca. Tenemos los IECAs, beta bloqueantes, antagonistas y sacubitril/valsartán en rojo,
Beta-bloqueantes y sacubitril/valsartán son los fármacos que han reducido muerte súbita de manera significativa en ensayos clínicos. Y en azul, en metaanálisis. Por tanto, tienen más evidencia los beta-bloqueantes y el sacubitril/valsartán a la hora de reducir muerte súbita en pacientes con insuficiencia cardíaca. Del Paradigm tenemos varios mensajes. Uno es confirmar que los pacientes que están estables en síntomas no es sinónimo de estabilidad de la enfermedad ni de estabilidad eléctrica. Los pacientes que más se mueren de muerte súbita son los NIHA2 que nunca han ingresado en insuficiencia cardíaca. Y el segundo mensaje es que había una reducción de muerte súbita del 20% adicional, y en ese momento, cuando se publica el Paradigm, no sabíamos el mecanismo, si eran arritmias ventriculares, si era sistolia, reducción de shock cardiogénico, de disociación electromecánica. Y este estudio español abordamos esa incógnita, estudiamos a los pacientes con desfibrilador y monitorización remota continua durante 9 meses, estaban con IECA, 9 meses después con sacubitril/valsartán, y analizábamos la incidencia de arritmias ventriculares. Pudimos observar una reducción de extrasistolia ventricular con sacubitril/valsartán, que se asociaba a un aumento de la resincronización. Y como segundo punto interesante, una reducción de arritmias ventriculares y descargas apropiadas al cambiar el IECA por sacubitril/valsartán. Estos hallazgos han sido posteriormente corroborados por un segundo estudio, también de 151 pacientes, que también han observado un descenso en terapias apropiadas con sacubitril/valsartán. Además, otro de los hallazgos interesantes al cambiar a sacubitril/valsartán es que sube la FEBI, tanto por el método de 2D, Simpson biplano, como a través del método 3D, cálculo de FEBI automática, que es tocar un botón, y se reproducía también esta mejoría de FEBI al iniciar una doble inhibición de neprilisina y angiotensina. Y, por tanto, también vimos que había una reversión de remodelado mayor con la doble inhibición de neprilisina y angiotensina en comparación con los IECAs. Recientemente se ha publicado que el sacubitril/valsartán se asocia a una disminución de la repolarización en el electrocardiograma de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y, por tanto, empieza a haber ya bastante literatura apoyando este efecto, entre comillas, antiarrítmico de sacubitril/valsartán. Como sabéis, inhibe el receptor de angiotensina y de neprilexina. Al inhibir el receptor de neprilexina aumenta los péptidos natriuréticos, lo que disminuye el stretch miocárdico, afecta a nivel neurohormonal disminuyendo el tono simpático. Por otro lado, se produce un aumento de encefalinas y endorfinas que están involucradas en las arritmias mediadas por isquemia, y esto va a afectar a los dos principales parámetros que dan lugar a arritmias ventriculares, los factores electrofisiológicos. Hay una disminución de la repolarización, de la dispersión, y hay una disminución mayor del remodelado de la fibrosis con la doble inhibición de angiotensina y neprilexina, dando lugar a una disminución a nivel clínico de arritmias ventriculares y de muerte súbita. El segundo punto es, antes de iniciar o implantar un desfibrilador, cómo podemos mejorar la estratificación de riesgo de pacientes. Bueno, si vemos los datos de los ensayos clínicos de prevención primaria de DAI, a la izquierda tenemos los pacientes isquémicos, en el centro los estudios puros de no isquémicos. Podemos ver que la reducción de mortalidad global en los dos estudios, en los dos tipos de patologías, es a expensas de reducción de muerte súbita, pero que los isquémicos tienen muchísima más muerte súbita, 5.8, en comparación con los no isquémicos. Por tanto, como sabemos, el riesgo de muerte súbita en los isquémicos es mucho mayor que en los no isquémicos. En el DANIS, la mortalidad global, el DAI no pudo reducirla, sí la muerte súbita, pero no la mortalidad global. Y cuando analizamos por grupos de edad, como se ha comentado, los pacientes que sí se podrían beneficiar del DAI eran los más jóvenes, de menor de 59 años. Había una zona gris entre 59 y 68, y los que menos se beneficiaban en los mayores de 68 años. Otro estudio muy interesante, la línea de lo que ha comentado el doctor Di Marco, es este estudio que se ha publicado en el 2018. Es un estudio observacional con 452 pacientes, miocardiopatía dilatada no isquémica, al que hacían una resonancia y determinaban si había realce tardío, presencia de escara o no. Y es interesante que los pacientes que tienen escara, sí que el DAI reduce mortalidad global
de un 39 o un 14%, mientras que los pacientes que no tienen escara, la reducción en mortalidad global es mínima, es tan solo de un 2%. El seguimiento era de 3 años y son datos preliminares. Hay metaanálisis, como ha presentado el doctor Di Marco, y desde luego se hace necesario ensayos clínicos a este respecto a la luz de estos datos. Y esto sería una propuesta que haríamos, al igual que hay un score de riesgo en la miocardiopatía hipertrófica, con muchísimos menos datos que tenemos con la miocardiopatía no dilatada, parece lógico plantear que también hagamos un score de riesgo en estos pacientes, y los pacientes, por ejemplo, que sean más jóvenes, de menor de 58 años, que tengan una escara en la resonancia y que no toleren la medicación de insuficiencia cardíaca por distintos motivos, serían pacientes de mayor riesgo de muerte súbita y, por tanto, podríamos plantearnos un desfibrilador. En el otro extremo, un paciente de 68 años o mayor que no tenga escara en la resonancia y que se le haya podido optimizar, como en el DANIS, y además con sacubitril valsartán, una optimización a dosis elevadas de la medicación, podríamos plantearnos pues no implantar en este caso. Y hay una zona gris de pacientes entre 59 y 67 años, que la resonancia puede ser indeterminada en el RAC tardío, que la tolerancia a fármacos ha sido parcial, y aquí podríamos emplear distintos marcadores como biomarcadores, otras técnicas de imagen, para poder decidir hacia qué lugar ir. Y por último, el último punto es, una vez que ya hemos implantado el desfibrilador, como hemos demostrado en la primera diapositiva, el riesgo de muerte súbita persiste, y persiste, entre otras cosas, porque pueden tener pacientes tormentas eléctricas, pueden tener múltiples descargas que pueden dar lugar a shock cardiogénico, y esto se asocia a mayor mortalidad, y es importante estos pacientes optimizarlos con el tratamiento, con IECAS, con betabloqueantes, con sacubitril valsartán, para reducir estas descargas. Después de implantar un DAI, por supuesto, hay que continuar optimizando el tratamiento de insuficiencia cardíaca, nunca es tarde para realizar esta optimización. Y por último, las conclusiones serían: el primer punto, para combatir la muerte súbita hay que asociar tanto el desfibrilador, cuando esté indicado, como un buen tratamiento farmacológico de insuficiencia cardíaca. En segundo lugar, en la miocardiopatía dilatada no isquémica, la mejora de las terapias farmacológicas y la menor incidencia de muerte súbita que tiene esta población, cuando no hay escara especialmente, nos obligará a seleccionar los pacientes candidatos a DAI de una forma más específica en el futuro. Y el último punto es que después de implantar un DAI, la optimización tiene que continuar, puesto que este paciente sigue en riesgo de muerte súbita. Muchísimas gracias.